Imagina una organización tan poderosa que pasó de ser un grupo de monjes humildes a convertirse en una de las fuerzas más ricas, influyentes y temidas de toda la Edad Media. Una orden rodeada de misterio, acusaciones de rituales secretos, traiciones y una caída tan brutal que aún hoy sigue generando teorías conspirativas. Esta es la historia de los Caballeros Templarios, y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en la que ves la historia. Todo comenzó en el año 1119, apenas 20 años después de que los cruzados europeos conquistaran Jerusalén. La ciudad santa estaba en manos cristianas, pero los caminos que llevaban hasta ella eran extremadamente peligrosos. Miles de peregrinos europeos que viajaban a visitar los lugares sagrados eran atacados, robados y asesinados en las rutas de Tierra Santa. Era un problema que nadie había logrado resolver, hasta que un caballero francés llamado Hugo de Payens tuvo una idea que cambiaría la historia. Hugo de Payens y otros 8 caballeros se presentaron ante el rey de Jerusalén y le propusieron algo que nunca se había visto: una orden de monjes guerreros, hombres que combinarían la disciplina espiritual de la vida monástica con las habilidades militares de un caballero. Vivirían en pobreza, castidad y obediencia, como cualquier monje, pero estarían entrenados para combatir y proteger a los peregrinos en los caminos de Tierra Santa. El rey les cedió como sede un ala del Palacio Real, construido sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón, y de ese lugar tomaron su nombre: los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. El mundo los conocería simplemente como los Templarios. Pero lo que nadie te cuenta sobre esos primeros años es algo que ha alimentado siglos de especulación y misterio. Durante casi una década, los 9 caballeros fundadores vivieron en ese lugar, sobre las ruinas del Templo de Salomón, y según varios testimonios históricos, pasaron gran parte de ese tiempo excavando. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Eso nunca quedó registrado en ningún documento oficial, pero las teorías que se construyeron alrededor de esas excavaciones han persistido durante 900 años. Algunos dicen que encontraron el Arca de la Alianza, otros hablan del Santo Grial, otros de documentos que revelaban verdades incómodas sobre los orígenes del cristianismo. Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es parte fundamental de por qué los templarios siguen fascinando al mundo hasta hoy. En 1129, el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a los templarios como orden religiosa y militar bajo la autoridad directa del Papa. Ese reconocimiento lo cambió todo, porque significaba que los templarios no respondían ante ningún rey, ningún obispo, ni ninguna autoridad secular, solo ante el Papa. Eran intocables. Y con esa protección comenzó uno de los ascensos al poder más extraordinarios de la historia medieval. El dinero comenzó a llegar de todas partes. Reyes, nobles y familias ricas de toda Europa donaban tierras, castillos y fortunas a la orden, convencidos de que estaban financiando la causa sagrada de proteger Tierra Santa. Y los templarios eran extraordinariamente buenos administrando todo ese dinero. Desarrollaron un sistema que nunca había existido antes. Un peregrino podía depositar su dinero en una encomienda templaria en Francia, recibir un documento cifrado y luego presentar ese documento en Jerusalén para recibir el equivalente en moneda local. Era esencialmente el primer sistema de transferencia bancaria internacional de la historia y les generaba una riqueza incalculable. Pero lo que nadie te cuenta es que ese sistema financiero tenía implicaciones que iban mucho más allá del simple negocio. Los templarios comenzaron a prestar dinero a los reyes de Europa, y cuando un rey le debe dinero a alguien, ese alguien tiene poder sobre ese rey. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, era el monarca más poderoso de Europa a principios del siglo XIV, y también era el deudor más grande de los templarios.
Le debía a la orden cantidades que nunca podría pagar, y esa deuda iba a tener consecuencias devastadoras. Para principios del siglo XIV, los templarios llevaban casi 200 años siendo la organización más poderosa de Europa. Pero el mundo había cambiado. Las cruzadas habían fracasado. Tierra Santa había vuelto a manos musulmanas. Y una organización de monjes guerreros, diseñada para proteger peregrinos en caminos que ya no controlaban, empezaba a perder su razón de ser, al menos en los ojos de quienes querían deshacerse de ellos. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación simultánea coordinada en todo el Reino de Francia, agentes del rey Felipe arrestaron a prácticamente todos los templarios del país al mismo tiempo. Cientos de hombres fueron capturados en una sola noche, y aquí viene algo que la historia no explica completamente. El gran maestro, Jacques de Molay, sabía que algo estaba pasando. Había recibido advertencias, tenía tiempo para escapar, y sin embargo se quedó. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero su decisión de quedarse lo llevaría a la muerte. Los arrestados fueron sometidos a torturas brutales para obtener confesiones. Y bajo tortura, muchos confesaron cosas extraordinarias, que en sus ceremonias de iniciación escupían sobre la cruz, que adoraban a una cabeza misteriosa llamada Baphomet, que practicaban rituales obscenos y herejías de todo tipo. Esas confesiones, arrancadas bajo tortura, fueron usadas para justificar la destrucción de la orden. Pero lo que nadie te cuenta es que prácticamente todos los templarios que sobrevivieron y pudieron hablar libremente retractaron esas confesiones en cuanto cesó la tortura. Las confesiones no eran verdad, eran lo que los torturadores querían escuchar. El proceso contra los templarios se prolongó durante años. En 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en el Concilio de Viena. Y en 1314, Jacques de Molay, el último gran maestro, fue breado a vida en una isla del río Sena, en París. Según la tradición, mientras las llamas lo consumían, Molay lanzó una maldición contra el rey Felipe y el Papa Clemente, convocándolos a comparecer ante Dios antes de que terminara el año. El Papa Clemente murió 33 días después. El rey Felipe murió antes de que terminara el año. Coincidencia o no, esa maldición se convirtió en una leyenda que persiste hasta hoy. Pero aquí viene la pregunta que más ha obsesionado a historiadores, buscadores de tesoros y escritores durante siglos. ¿Qué pasó con la riqueza de los templarios? Cuando los agentes del rey Felipe arrestaron a los templarios y confiscaron sus propiedades, encontraron mucho menos de lo que esperaban. La inmensa fortuna que se suponía que tenía la orden, el tesoro legendario de los templarios, simplemente no estaba. Días antes de los arrestos, una flota templaria había zarpado del puerto de La Rochelle cargada con algo. Nadie sabe exactamente qué llevaban ni a dónde fueron. Algunos barcos llegaron a Portugal, donde la orden continuó bajo otro nombre. Otros desaparecieron sin dejar rastro. En 2007, el Vaticano publicó un documento extraordinario, el Pergamino de Chinon, un documento del siglo XIV que había estado archivado en el Vaticano durante siglos, y que reveló algo que cambió la narrativa oficial de la historia. El documento mostraba que el Papa Clemente V había absuelto en secreto a los líderes templarios de todas las acusaciones de herejía. Los había declarado inocentes, pero esa absolución nunca fue hecha pública. En cambio, la orden fue disuelta y sus líderes quemados a vida de todas maneras, porque la presión política de Felipe IV era demasiado grande para resistirla. El Vaticano sabía que los templarios eran inocentes y los dejó morir de todas maneras. Esa revelación, que llegó 700 años después de los hechos, fue una confirmación de lo que muchos ya sospechaban. La destrucción de los templarios no tuvo nada que ver con herejía ni con comportamiento inapropiado. Tuvo que ver con dinero, con poder y con la decisión de un rey de deshacerse de sus acreedores de la manera más definitiva posible. Los caballeros templarios existieron durante menos de 200 años, pero su influencia en la historia es imposible de medir.
Inventaron la banca moderna, construyeron una red financiera que conectó 3 continentes, combatieron en las guerras más importantes de su época y desaparecieron dejando detrás una leyenda que 900 años después sigue siendo una de las más poderosas del mundo occidental.